Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció, dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todos se les presenta en parábolas para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Demasiadas cosas en estas lecturas como para explicarlas todas, ni muchísimo menos. En la primera, bueno, en todas haremos solo el mínimo para entender algo más. En la primera es David, que se da cuenta de que se está enriqueciendo, ha hecho ya su gran palacio y se da cuenta de que el arca de Dios está en una tienda y decide construirle la gran casa de Dios, lo que sería el templo. Y se lo dice al profeta Natán, y Natán dice que sí, sin consultarlo al Señor, y después el Señor le dice que no. Y Natán se va a explicárselo a David, que es lo que hemos leído, y la razón, le dice que no lo hará él, que él no ha pedido ninguna casa, Dios no lo ha pedido a ninguno de los jueces, ningún profeta lo ha pedido, pero que así todo se lo concederá, pero no a él, sino a su hijo. Él preparará todo para que su hijo Salomón haga el templo. Pero mientras dice esto, también hay toda una serie de profecías sobre la casa de David, cuyo reino no tendrá fin. Y en el fondo está hablando ya de la promesa indirecta del Mesías, y que es el Rey, que es Jesús Rey, Cristo Rey, que tendrá el reino que es para siempre y por siempre. El reino que no tiene fin es el reino de Dios en Cristo Jesús. Mientras que el Evangelio de hoy, una parábola que él mismo explica, la parábola del sembrador, donde lo importante es dar fruto, y son tantos y tantos que reciben la palabra, y unos las desprecian desde el primer momento, otros empiezan, otros más o menos la van siguiendo, pero las riquezas, el afán, las cosas, los negocios del mundo, las preocupaciones, pues hacen que no den fruto. Y la voluntad de Dios es que se dé fruto,
y fruto abundante, el 30, el 60, el 100. Para eso estamos aquí, para dar fruto, sabiendo que todo es de Dios y damos fruto a las cosas de Dios. Pero hay un punto intermedio entre la parábola y la explicación que nos dice el por qué se explican las cosas en parábolas. Y lo dice para que, dice aquí, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. A los de fuera se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y aquí uno diría, pero es que Dios quiere la condenación de los demás, que no se enteren. No, no va por ahí. En el fondo es una prueba como que Dios da, diciendo, aquellos que van de buena fe podrán llegar a entender. El que va de mala fe no entiende las parábolas, no solo no las entiende, sino que las interpreta, haciendo ver que entiende lo que no entiende. Yo siempre he dicho que esto era muy curioso verlo, por ejemplo, en muchísimos sacerdotes. No tanto hoy, pero yo recuerdo más de joven, e incluso cuando llegué aquí, ya lo he explicado 1000 veces, me encontré en la zona donde tenemos uno de los gratuitos, pues habían una serie de misas que habían hecho en otra parroquia, no aquí, y que la habían dejado allí, y había una parábola inventada que decía justo lo contrario de lo que decía la parábola. Y entonces uno se daba cuenta de que muchos sacerdotes, y yo lo sufrí también en la catequesis de niño, que te daban las parábolas y te las interpretaban justo al revés de lo que decía la parábola. Y entonces te hacía entender que allí no había fe, había otra cosa, había política, había todo lo que queráis vosotros, pero no había fe. En el fondo, en las parábolas, en la interpretación de las parábolas, se ve si uno es creyente o no. Y el creyente de verdad tal vez no sepa interpretar todas las parábolas, pero sí que sabe ver que esa interpretación que te dan es falsa. Y eso es lo que me pasaba a mí de niño muchas veces. Te daban una interpretación de parábolas, te decía, yo no sé lo que quiere decir, pero eso no, eso así no es. Y eso lo da la gracia, lo da el vivir cristianamente o intentarlo al menos. Por eso muchas cosas se dan en parábolas, porque el que no quiere entender no entenderá. Y es curioso que Jesús todo eso lo dice poco después de aquellos que ya lo quieren condenar, porque en él está el diablo. Lo que dice viene del diablo. Y muchas veces eso pasa, incluso hoy en día, esas parábolas, esas cosas, las interpretaciones, el mal que está en la Iglesia, según muchos, la Iglesia solo enseña el mal, Cristo es el mal y el mundo es el bien. Con esa mentalidad es imposible salvarse, así no podrán salvarse, solo acogiendo a Cristo como niños, dándonos cuenta de quién es Él y de lo que enseña, entonces podrá entrar en cada uno de nosotros la salvación que Dios quiere dar.